La conferencia de prensa convocada para las 11 de la mañana colapsó los servidores del streaming oficial apenas minutos antes de su inicio. Más de 3 millones de personas intentaban conectarse simultáneamente para escuchar de primera mano el anuncio de Lionel Messi. Los problemas técnicos demoraron 30 minutos el comienzo, aumentando la ansiedad de periodistas y aficionados por igual. Cuando finalmente apareció en pantalla, Messi mostraba una serenidad inusual. Vestido con una sencilla camiseta negra, sin logos ni marcas visibles, parecía más un profesor universitario que una superestrella del deporte mundial. Sus primeras palabras disiparon cualquier duda sobre el motivo de la convocatoria. Quiero anunciar mi retiro definitivo de la selección argentina. Es una decisión personal, meditada durante mucho tiempo y tomada con total convicción. El impacto fue inmediato. Los presentadores de los noticieros deportivos que transmitían en vivo la conferencia quedaron momentáneamente sin palabras. En las redacciones, los editores corrían para modificar portadas digitales y primeras planas. Las redes sociales estallaban con millones de mensajes por segundo, colapsando temporalmente algunas plataformas. Durante los siguientes 40 minutos, Messi explicó sus razones con la claridad y sencillez que siempre lo caracterizaron. Habló de ciclos cumplidos, de la necesidad de dar paso a nuevas generaciones, del desgaste físico acumulado tras más de 20 años de carrera profesional. Pero sobre todo, se mostró en paz con su decisión, como quien cierra un capítulo habiendo dado todo lo que tenía para dar. La parte más emotiva llegó cuando habló directamente a los aficionados argentinos. Su voz, usualmente firme, se quebró ligeramente al recordar el apoyo incondicional recibido tras la consagración mundial. El cariño que me mostraron en aquella celebración en Buenos Aires fue el regalo más grande de mi carrera. Nunca olvidaré esos rostros, esas lágrimas, ese agradecimiento que sentí en cada abrazo. Por fin pude devolverles algo de lo mucho que me dieron. Los periodistas presentes, muchos de los cuales habían seguido su carrera desde sus inicios, respetaron la solemnidad del momento, limitando sus preguntas a aspectos técnicos del anuncio. ¿Cuándo sería su último partido? ¿Habría una despedida oficial? ¿Consideraría un rol como parte del cuerpo técnico en el futuro? Messi respondió con su característica parquedad. No habría partido de despedida. Sentía que la final del Mundial había sido el cierre perfecto. No contemplaba por ahora roles técnicos. Quería distancia del fútbol profesional una vez terminara su etapa como jugador de club. Su legado quedaba en manos de quienes venían detrás, en ese recambio generacional que él mismo había ayudado a formar. Mientras la conferencia se desarrollaba, las reacciones mundiales no se hicieron esperar. Leyendas del fútbol como Pelé, Zidane y Ronaldo publicaron mensajes de admiración y respeto en sus redes sociales. Clubes de todo el planeta, incluso históricos rivales, reconocían la dimensión de la figura que se retiraba del fútbol de selecciones. Pero las reacciones más emotivas llegaron desde Argentina. En Rosario, su ciudad natal, cientos de personas se congregaron espontáneamente frente al mural gigante que lo retrataba levantando la Copa del Mundo. Algunos llevaban flores, otros camisetas, muchos simplemente querían estar presentes en un momento que intuían histórico. Escenas similares se repetían en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y cada rincón del país donde el fútbol es religión, y Messi había ascendido definitivamente al panteón de los dioses. En el Monumental, sede de tantas alegrías y angustias, para la selección, un grupo de hinchas organizó un improvisado homenaje, desplegando una bandera gigante con el rostro del capitán. La imagen, captada por drones y difundida en tiempo real, se volvió viral en cuestión de minutos. La despedida no planificada adquiría dimensiones monumentales, proporcionales a la figura que la motivaba. El presidente argentino interrumpió su agenda oficial para emitir un comunicado agradeciendo a Messi por haber elevado la imagen de Argentina en el mundo. El gobierno anunció además que propondría su nombre para la máxima distinción civil del país, tradicionalmente reservada
para científicos, artistas y pensadores ilustres. A miles de kilómetros de distancia, ajeno al torbellino mediático que había desatado, Lionel apagaba su computadora tras concluir la conferencia. Un profundo suspiro escapó de su pecho mientras se recostaba en el sillón de su estudio privado. Por primera vez en semanas, sentía que el peso se aligeraba. La decisión más difícil estaba tomada y comunicada. Ahora solo quedaba mirar hacia adelante. Su esposa Antonella entró silenciosamente en la habitación. No necesitaban palabras para comunicarse. Después de tantos años juntos, una mirada bastaba. Se sentó junto a él y tomó su mano, en un gesto simple pero cargado de significado. Ella, mejor que nadie, conocía el costo emocional de cada crítica, la presión insoportable de cargar con las expectativas de un país entero, las noches de insomnio tras cada derrota. Y también había sido testigo privilegiada de la determinación inquebrantable con la que Lionel persiguió siempre sus sueños. Los niños esperaban en el jardín, ajenos al terremoto mediático que su padre acababa de provocar. Para ellos, Leo no era el astro mundial, sino simplemente papá, el que jugaba con ellos en el césped, el que los llevaba a la escuela, el que les leía cuentos antes de dormir. Y ese era precisamente uno de los motivos de su decisión. Poder dedicarles más tiempo, evitarles los constantes viajes intercontinentales, las largas ausencias por concentraciones. Cuando finalmente salió al jardín, sus hijos lo recibieron con la naturalidad de siempre, pidiéndole que jugara con ellos al arco a arco. Lionel sonrió mientras se quitaba los zapatos y se disponía a ser arquero. La vida continuaba, con sus pequeñas alegrías cotidianas que ningún título mundial podía igualar. 2 días después, la carta manuscrita original que había enviado a la AFA fue enmarcada y colocada en un lugar de honor en el Museo del Fútbol Argentino, junto a trofeos históricos, camisetas legendarias y fotografías icónicas. Aquellas 4 páginas escritas con pulso firme simbolizaban el fin de una era irrepetible. Las últimas líneas de aquella carta, que no habían sido leídas en la conferencia de prensa, resumían perfectamente el sentimiento de Messi hacia la camiseta que había defendido durante casi 2 décadas. Me voy con la tranquilidad de quien lo dio todo y la satisfacción de haber formado parte de la historia de nuestra selección. La banda de capitán ya no estará en mi brazo, pero los colores argentinos seguirán para siempre en mi corazón. Donde quiera que esté, cuando suene el himno y salte la selección a la cancha, mi alma estará ahí, junto a los 11 que defiendan nuestro escudo. En los años siguientes, muchos intentarían ocupar el espacio dejado por Lionel. Nuevos talentos emergerían, algunos con destellos que recordarían al astro rosarino. Pero como suele suceder con las verdaderas leyendas, su ausencia solo magnificaría su dimensión histórica. Con el paso del tiempo, los errores y tropiezos serían olvidados y solo quedaría el recuerdo luminoso del jugador que cambió para siempre la historia del fútbol argentino. La carta de despedida, publicada íntegramente en los medios y reproducida en escuelas como ejemplo de humildad y compromiso, se convertiría en un documento histórico estudiado tanto por su valor deportivo como cultural. Porque Messi no había sido solo un futbolista extraordinario. Había sido el espejo donde millones de argentinos proyectaron sus sueños, sus frustraciones y finalmente su redención colectiva. Y así, con la misma elegancia con la que gambeteaba a sus rivales, con la misma precisión con la que definía frente al arco, Lionel Messi cerraba el capítulo más importante de su vida deportiva. Sin fuegos artificiales, sin excesos emocionales, fiel a ese estilo sobrio que lo caracterizó siempre dentro y fuera de la cancha. La camiseta albiceleste número 10 quedaría vacante por un tiempo, como mudo homenaje al jugador irrepetible que la había honrado. Algún día, inevitablemente, otro talento la vestiría, cargando con la responsabilidad histórica que ello implica. Pero la huella dejada por Messi sería indeleble.
como esos recuerdos de infancia que nos acompañan toda la vida, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. La noticia explotó como una granada de fragmentación en el predio de Ezeiza. El entrenador de la selección argentina caminaba de un lado a otro de su oficina mientras procesaba la información que Tapia acababa de compartirle. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una mezcla de incredulidad y consternación. No era solo perder a un jugador excepcional, era despedirse del líder silencioso que había transformado el vestuario, del ejemplo viviente que inspiraba a las nuevas generaciones, del último vínculo con una época dorada del fútbol mundial. A mediodía, el cuerpo técnico completo ya estaba al tanto. La instrucción era clara: mantener absoluta reserva hasta que el propio Messi comunicara su decisión al plantel. El entrenador insistió en ser él quien convocara a los referentes del equipo para transmitirles personalmente la noticia antes de la difusión general. Era una cuestión de respeto hacia quienes habían compartido tantas batallas junto al capitán. Ángel Di María fue el primero en llegar al predio. Su rostro se transformó mientras escuchaba las palabras del entrenador. Amigo cercano de Messi desde las juveniles, compañero de 1000 batallas, cómplice en derrotas desgarradoras y triunfos históricos. El Fideo sintió que una parte de su propia historia futbolística también llegaba a su fin. Ambos habían soportado las críticas más feroces, habían sido señalados como símbolos del fracaso antes de convertirse en héroes nacionales. El vínculo forjado en esos momentos trascendía lo deportivo. Di María pidió hablar inmediatamente con Lionel. La conversación telefónica fue emotiva pero contenida, propia de dos hombres reservados que expresaban sus sentimientos más a través de gestos que de palabras. No hubo reproches ni intentos de persuasión. Solo agradecimiento mutuo y la promesa de un último encuentro personal antes del anuncio oficial. Durante las siguientes horas, los principales referentes del plantel fueron llegando uno tras otro al predio. La escena se repetía con matices: incredulidad inicial, aceptación resignada, nostalgia anticipada. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Otros, los más jóvenes, sentían una especie de orfandad súbita, como si les quitaran el piso bajo sus pies. Mientras tanto, en su residencia de Miami, Messi mantenía una sucesión de videollamadas con aquellos compañeros que no podían presentarse físicamente. La tecnología facilitaba la comunicación, pero no suavizaba la dureza del mensaje. A través de la pantalla, Lionel podía ver el impacto de sus palabras en los rostros de quienes habían compartido con él vestuario, concentraciones, viajes y la intimidad única que genera el deporte de alto rendimiento. Rodrigo de Paul, quien había desarrollado una relación casi fraternal con Messi en los últimos años, se mostró especialmente afectado. Conocido por su carácter extrovertido y bromista, el mediocampista no encontraba palabras mientras escuchaba las razones de Lionel. Solo al final de la llamada logró articular una frase que resumía el sentimiento general. Nos enseñaste que nunca hay que rendirse, Leo, que después de cada caída hay que levantarse. Es una lección que llevaremos para siempre. La tarde avanzaba y el secreto comenzaba a volverse insostenible. En las redacciones de los principales medios deportivos, los rumores empezaban a circular. Fuentes anónimas hablaban de un importante anuncio relacionado con el capitán argentino. Las especulaciones iban desde una nueva lesión hasta improbables conflictos con el cuerpo técnico. Nadie acertaba el verdadero motivo. A las 6 de la tarde, hora argentina, el equipo de comunicación de Messi confirmó que se realizaría una conferencia de prensa virtual al día siguiente. No se ofrecieron detalles sobre el tema a tratar. Esto desató una avalancha de teorías y conjeturas en programas deportivos y redes sociales. La tensión informativa crecía por minutos. Mientras el mundo del fútbol entraba en estado de alarma, en el vestuario argentino se producía una escena sin precedentes. Por iniciativa del entrenador, se organizó una videollamada colectiva con todos los jugadores que habían formado parte del último ciclo exitoso.
Más de 30 rostros aparecieron en la pantalla gigante instalada en la sala de reuniones del predio. La aparición de Messi generó un silencio reverencial. Durante casi una hora, Lionel habló con el corazón en la mano a sus compañeros. Les agradeció por haberlo acompañado en el camino más difícil de su carrera, por no haber bajado los brazos cuando todo parecía perdido, por haber creído cuando nadie más lo hacía. Les recordó momentos específicos, anécdotas compartidas, obstáculos superados, y sobre todo, los instó a mantener vivo el espíritu de equipo que los había llevado a la gloria. Esta camiseta es más grande que cualquiera de nosotros. Yo me voy. Pero ustedes tienen la responsabilidad de mantener en lo más alto los colores de nuestro país. Tienen el talento y el carácter para hacerlo. Cuando terminó de hablar, un aplauso espontáneo brotó de todas las pantallas. Algunos lloraban, sin disimulo. Otros asentían con determinación, asumiendo el desafío planteado. El entrenador, visiblemente emocionado, tomó la palabra para anunciar que el número 10 no sería utilizado en el próximo ciclo como gesto de respeto hacia la leyenda saliente. La videollamada se extendió más de lo previsto. Nadie quería cortar la comunicación, como si hacerlo significara aceptar definitivamente que una era llegaba a su fin. Uno a uno, los jugadores fueron tomando la palabra para expresar su gratitud hacia quien había sido mucho más que un capitán. Las anécdotas se mezclaban con las promesas de mantener su legado. Emiliano Martínez, el arquero que había sido figura clave en los títulos recientes, recordó el momento en que Messi lo abrazó tras su atajada decisiva en la semifinal de la Copa América contra Colombia. Ese abrazo tuyo me hizo sentir 10 metros de altura, Leo. Me hiciste creer que era posible. Nunca lo voy a olvidar. Cuando finalmente la llamada terminó, el predio quedó sumido en un silencio espeso, cargado de emociones contradictorias. El ciclo más exitoso del fútbol argentino reciente cerraba su capítulo principal. Lionel Messi, el niño tímido de 1900 de Rosario que había cargado sobre sus hombros las expectativas de un país entero, se despedía en la cima, con la frente alta y la misión cumplida. Messi escribe carta a Selección Argentina, una despedida que nadie esperaba. El sobre blanco apareció sin previo aviso sobre el escritorio de Claudio Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino observó con extrañeza aquella carta manuscrita, reconociendo inmediatamente la caligrafía ordenada y precisa que había visto en tantos documentos oficiales a lo largo de los años. Su respiración se detuvo momentáneamente mientras sus dedos temblorosos rasgaban el papel. Las primeras líneas confirmaron lo que su instinto ya le advertía. Lionel Messi se despedía de la selección argentina. El despacho presidencial quedó sumido en un silencio sepulcral mientras Tapia leía una y otra vez aquellas palabras escritas con pulso firme, pero cargadas de una emoción contenida que saltaba entre líneas. No había advertencias previas, no hubo rumores en la prensa, ni siquiera sus colaboradores más cercanos al capitán habían percibido señal alguna. La bomba había caído sin previo aviso, con la misma sutileza con la que Messi solía deslizarse entre defensas rivales. Nacido en Rosario y criado futbolísticamente en Barcelona, Lionel había mantenido siempre una relación compleja con su país. Admirado hasta la idolatría, pero también criticado con salvaje ferocidad, su vínculo con la selección albiceleste atravesó todas las etapas posibles del amor y el desamor. Desde las amargas derrotas en finales que provocaron incluso su primer retiro temporal, hasta la gloria absoluta levantando la Copa del Mundo, su historia con la camiseta argentina era un relato de resiliencia, perseverancia y redención. Tahití, camino hacia la consagración mundial, había sido tortuoso. Durante años cargó sobre sus hombros el peso insoportable de las comparaciones con Maradona. La presión de todo un país hambriento de gloria que veía en él al Salvador predestinado. Cada tropiezo era magnificado, cada gesto escrutado, cada decisión cuestionada.
El talento excepcional que lo convirtió en leyenda en Europa parecía diluirse cuando vestía la albiceleste, como si cruzar el Atlántico activara una maldición invisible que lo convertía en una versión deslucida de sí mismo. Hasta que finalmente llegó la redención. Primero con la Copa América que rompió la sequía de títulos, luego con la finalísima contra Italia y finalmente con la consagración definitiva en la Copa del Mundo. El llanto desconsolado tras superar a Francia en aquella final épica era la liberación de décadas de angustia, el desahogo de un hombre que por fin reconciliaba su talento con su destino. Tapia recordaba vívidamente aquellos momentos mientras sus ojos recorrían nerviosamente los párrafos centrales de la carta. Las palabras de Messi reflejaban gratitud, nostalgia y una determinación inquebrantable. No era un adiós, nacido del desencanto o el cansancio, como su primera renuncia años atrás. Este parecía un cierre calculado, meditado, casi quirúrgico en su precisión. Siento que he completado mi ciclo. Di todo lo que tenía para dar. Viví cada momento con intensidad absoluta y finalmente pude devolverle a mi país lo que tanto me dio. No hay pendientes, no hay deudas. Es el momento perfecto para dar un paso al costado y permitir que nuevas generaciones construyan su propia historia con la celeste y blanca. La mano de Tapia temblaba mientras sostenía el papel. Afuera de su despacho, la vida continuaba con normalidad. Empleados yendo y viniendo, teléfonos sonando, el murmullo constante de una institución en perpetuo movimiento. Nadie sospechaba que dentro de aquellas cuatro paredes se estaba procesando una noticia que sacudiría los cimientos del fútbol mundial. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana cuando Tapia finalmente se decidió a llamar a Lionel. Necesitaba escuchar su voz, confirmar que aquello no era un arrebato pasajero, sino una decisión firme. El tono calmado y sereno con que el futbolista respondió despejó cualquier duda. No había vuelta atrás. La conversación transcurrió sin sobresaltos durante casi media hora. Messi explicó sus razones con la misma claridad que plasmó en su carta. Su cuerpo le pedía reducir exigencias, concentrarse en sus últimos años de carrera a nivel de clubes. El factor familiar pesaba enormemente. Quería estar más presente en el crecimiento de sus hijos, evitarles los constantes viajes intercontinentales. Pero sobre todo, sentía que su historia con Argentina había alcanzado un final perfecto, un cierre de oro que no necesitaba epílogo. Tapia intentó persuadirlo, más por inercia que por convicción. Le habló de la próxima Copa América, de la posibilidad de defender el título mundial, de batir nuevos récords. Messi escuchó con respeto y paciencia, pero su determinación era inamovible. El ciclo estaba cerrado. Mientras escuchaba las palabras de despedida, el presidente de la AFA comenzó a procesar las implicaciones prácticas. ¿Cómo comunicar esto a la prensa? ¿Cuándo hacerlo oficial? ¿Debería organizarse un partido homenaje? ¿Cómo reaccionaría el público argentino? Y sobre todo, ¿cómo reemplazar lo irreemplazable? Lionel anticipó sus preocupaciones y le ofreció un plan detallado. La carta pública ya estaba redactada, pero quería que primero se informara internamente al cuerpo técnico y a sus compañeros. Solicitaba discreción hasta entonces. No deseaba homenajes grandilocuentes ni despedidas teatrales. Siempre fiel a su estilo, prefería un cierre discreto, lejos de los fuegos artificiales y los discursos pomposos. Al colgar el teléfono, Tapia se hundió en su sillón. El peso de la responsabilidad histórica lo abrumaba. En sus manos tenía un documento que marcaría el fin de una era, el acta de defunción deportiva del mejor jugador que había vestido la camiseta argentina. La tentación de postergar el anuncio, de buscar tiempo para una última negociación, era fuerte. Pero conocía demasiado bien a Lionel. Cuando tomaba una decisión, rara vez daba marcha atrás.